Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana, este martes 18, con información parlamentaria. Porque sí, el Parlamento funciona y de qué manera. A través de las comisiones que en nuestra pantalla ustedes las pueden ver. Pero un funcionamiento acotado, porque desde hace más de una semana que el protocolo para funcionamiento virtual, para que estas comisiones, que son riquísimas y la mayoría de ellas, todas ellas informativas de cada uno de los temas que se tratan en comisión, que serán proyectos de ley más adelante, no pueden tener dictamen. Pero para hablar de todos estos temas de la comisión que pasó, de la que viene, de toda la semana, mis compañeras. A mi derecha, arrancamos con Amanda. Amanda Almas, ¿cómo va, Amanda? Bien, muy bien, todo tranqui aquí después de una comisión tan interesante donde la agenda de las cooperativas y los mutuales está en el Congreso y con muchos proyectos que se llevan los diputados para trabajar. Ahora vamos a poner acento en esa y en otras comisiones que tiene también para comentar Dani Mosetic. Hola, Daniela. Hola, Karin, ¿cómo va? Todo muy bien, todo muy bien. Bárbaro. ¿Qué se espera para esta semana? De lo grueso, de interesante. Hay trabajo informativo, destacar? comisiones y también hay forcejeos políticos que vamos a estar tratando hoy. Bueno, me gustó entonces. Arrancamos recién con lo que pasó. Comisión, fue su segunda jornada, Aman. Se habló de las cooperativas la vez pasada, la semana pasada. Hoy las mutuales son un mundo maravilloso. Y yo sé que vos especialmente tenés la mirada puesta en eso porque has trabajado, de hecho, en forma de codo a codo. Conocés gente que lo hace, de trabajar en lo que es reunirse un grupo de gente por un bien común ofreciendo un servicio. Exactamente, hoy fueron el turno de las mutuales, ¿no? Que son aquellas organizaciones que reúnen justamente para dar servicios, muchas de ellas de educación, de salud, de turismo. Vinieron a plantear los problemas que van encontrando y el impacto que tiene sin duda la pandemia en la industria que desarrollan cada una de ellas y sobre todo para traerle a los diputados y las diputadas algunos proyectos que tienen que ver con cómo afrontar en este contexto de aislamiento la actividad y por otro lado darle respuesta a muchos de esos trabajadores que también son consumidores, ¿no? En un punto, porque este trabajo asociativo que si bien han destacado el rol que ha tenido sin duda el Instituto de Economía Social, que es el INAES, que viene acompañando y apoyando, de hecho se dio un punto fundamental de la posibilidad de renovar las autoridades, que es algo obligatorio que tienen las organizaciones como mutuales y cooperativas de manera prorrogable, digamos, en el contexto de la pandemia, porque no se pueden hacer las reuniones de comisiones directivas ni de asociados. Entonces allí hay algo muy importante, que hay una resolución desde el Estado de garantizar la continuidad de las asociaciones para que puedan, bueno, presentar sus balances y seguir con su actividad y la prestación de servicios que llevan adelante. Me encanta porque en las reuniones que acabamos de escuchar en la comisión expusieron distintas personas encargadas de mutuales, muchas de ellas muy antiguas. Me encanta cuando dicen, la nuestra tiene el número 9 hoy. Empezó, bueno, sí. o el número 1, de hecho la cooperativa, tengo entendido, del Hogar Obrero, que es Sí. la número 1 en las fojas. Con más de 100 años habían contado un poco la historia de cómo surgió. Por lo tanto, exactamente, y después, googleando, leí que la semana pasada se conformó una. O sea, es riquísimo el trabajo cuando los seres humanos se juntan por algo en común, que tienen un interés y todos van, de acuerdo a su responsabilidad, bueno, armando ese servicio. Y también el rol que tiene que tener el Estado para garantizar la continuidad del trabajo y sobre todo la no precarización, ¿no? Porque muchos de los problemas que tienen las cooperativas y los mutuales es que el trabajo, al ser un aporte colectivo de cada uno de sus asociados, también muchas veces, bueno, hay situaciones donde no se puede pagar o el salario, el retiro, o tampoco se puede considerar, por ejemplo, el monotributo social, que es parte también de las conformaciones de algunas cooperativas, porque también hay que explicar que hay distintas dimensiones, ¿no? Sí, no todas las cooperativas y mutuales son pequeños colectivos de 5, 7, el mínimo es 7 de integrantes de una cooperativa, pero muchas veces también son quienes resuelven la conexión con las grandes ciudades de las provincias, ¿no? ¿Qué pasa con los pueblos? ¿Qué pasa también, no solo con los servicios públicos, que eso que en general los prestan las cooperativas, sino con toda la actividad social? Hemos visto aquí también estuvieron presentes, por ejemplo, de la mutual de sindicatos, como la Federación Gráfica Bonaerense. Exacto, exactamente, o también la de las Fuerzas Especiales de Seguridad, que, claro, decíamos, de alguna manera les da una respuesta a tantos reclamos, en definitiva, que Está tienen muy sus atrasado. asociados. Sí,
sí, eso. Sí. Están con un enorme retraso. Están sí. planteando en todas estas reuniones, es una ¿Qué comisión. buscan? ¿Pero qué es lo que están buscando? ¿Una nueva ley, una reforma a las leyes existentes, otra mirada para la pospandemia? Por un lado, incentivos y posibilidad de que se promocione mucho más ese tipo de actividad y esta forma de organización del trabajo que también tiene que ver con las cooperativas y mutuales, y que se les ponga también un rol de primordial a la hora de la prestación de servicios, ¿no? Porque muchas veces se entiende, se cree o se deslegitima el trabajo que hacen las cooperativas y las mutuales y se plantean que son trabajos porque es precaria la situación. Entonces hay que jerarquizar este trabajo porque Claro. es un sector muy dinámico, sobre todo para la economía regional, ¿no? Porque así como decíamos, las cooperativas prestan servicios, las mutuales prestan todos esos servicios que son muchas veces gestionados en general por empresas privadas, como por ejemplo la asistencia psicológica, la asistencia sanitaria, que las organizaciones ni gremiales ni empresariales cuentan a veces con los beneficios o los costos que eso genera. Entonces, las asociaciones allí apuntan. Y sobre todo, bueno, modificaciones de leyes que son muy antiguas, que Claro. rigen el trabajo cooperativo y la forma de asociación de las mutuales, que han quedado atrasadas. Ni que hablar con el trabajo de paridad de género, ¿no? Allí hay como mucho que trabajar y la Ni diputada hablar. Carrizo viene hace muchos años impulsando que haya cupos para la presencia de mujeres y también de las disidencias, pero también en relación a los apoyos que tiene que tener de parte del gobierno nacional en las políticas impositivas, ¿no? La posibilidad de ¿Están devengar exentos ganancias. de ingresos brutos? De algunas cuestiones, de algunos impuestos, sí. sí. También depende de qué tipo de actividad desarrollan, ¿no? Claro, también. Si es una cooperativa de trabajo, si es una cooperativa de producción, si es agroindustrial. Hay distintos tipos y eso también genera, en este contexto, bueno, una atención particular que vienen a reclamar. Se destacó y mucho el nivel de educación, especial atención a promover. De hecho, uno de los expositores tenía que ver con una cooperativa que hablaba directamente en acciones de capacitación, Fundación UICE. De qué manera, y qué interesante, porque es, yo creo, enseñar a los chicos de nivel escolar el hecho de agruparse, qué es lo que hacen cuando hacen trabajos en grupo, pero qué significaría como adultos poder lograr ese consenso y ese trabajo absolutamente lineal, no verticalista. Por supuesto, tienen que tomar decisiones ciertas personas de ese grupo, pero se entiende que el bien es el bien de todos. Y la cuestión de turismo rural, hablaron y mucho, que están debiendo una ley de turismo rural. Sí, de hecho planteaban justamente algunos de los invitados de la jornada de hoy, que recordemos son integrantes de federaciones de mutuales en general, planteaban justamente la alternativa del turismo rural como una de las dimensiones para motorizar este sector de la economía que viene tan demorado también a partir de, bueno, la situación del aislamiento. Así que la semana que viene ya lo anunció la diputada que preside la comisión, que es del radicalismo por Córdoba, María Soledad Carrizo, que va a venir las organizaciones sin fines de lucro también, que son otra forma de asociación y que tienen un rol diferente al de las mutuales y cooperativas, pero que también aportan a la organización colectiva. Hablando de turismo, bueno, Dani tiene toda la información acerca de esta media sanción que le dio Senado a la ley de turismo y es un punto enorme e importante que aquí en la Cámara Baja están esperando. Y es tal vez el tema por el cual se vuelva a sesionar antes de lo pensado, incluso. Sí, Karin, es un proyecto que se convirtió en estratégico. Hoy por hoy se está hablando de turismo, hay mucho más interés que nunca en el turismo. Acá en DTV se ha hablado del proyecto Zanahoria, del proyecto Anzuelo, del proyecto Señuelo. Es detrás de todo lo que todos están yendo, detrás del proyecto de turismo, a ver si se puede lograr una sesión esta semana. Hubo un trabajo del Congreso, hubo 2 sesiones en 5 días, viene trabajando intensamente, diputados, claro. pero ahora quedó como en un stand-by que está complicado, así que hay que empezar a trabajar a ver por dónde destrabar este enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Perfecto. Está complicado. Puntos para destacar. Puntos para destacar de la ley de turismo. Unanimidad en el Senado. Ya eso es un punto muy fuerte. Bien. De los 72 integrantes del Senado, hubo 69 votos a favor en la sesión del viernes pasado, del jueves pasado. Así que ya eso tiene fuerza propia, porque fue un proyecto que fue consensuado entre el oficialismo y la oposición, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que en el Senado son los que tienen más fuerza. Se llegó a un acuerdo y es por eso que tiene tanto respaldo. Claro. Ahora se está esperando que se trate en comisión para tener dictamen, pero como vos comentabas al inicio, si no se restaura el protocolo, si no se prorroga este protocolo de funcionamiento,
no va a haber dictamen. Así que está todo encadenado para ver cómo comienza a funcionar. Después vamos a retomar este tema, pero ahora está en comunicación el diputado Vivero, Alberto, Frente de Todos, provincia de Neuquén. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karin. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Y me encantó lo último que dijo, agradeciendo la exposición de todos en la comisión que acaba de pasar de cooperativismo, destacando el inmenso trabajo que todos están realizando, muchos de ellos en situaciones de enorme necesidad, pero que es una vía muy útil y un camino muy claro, el que se debe mirar la sociedad para salir de esta pandemia y en esta crisis económica, ¿verdad, diputado? Sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de escuchar la reflexión de distintos representantes del cooperativismo y del mutualismo en su diversidad. Y la principal reflexión es esa. Me parece que la mirada, una mirada colectiva, una mirada solidaria, una mirada de una ética del cuidado y de una ética del compromiso con el otro, me parece que es el principal aprendizaje o es la principal herramienta que nos transmite el ámbito mutualista. Por lo menos en este segundo encuentro me parece que era importante destacarlo, visibilizarlo en este contexto en el cual estamos atravesados por una situación difícil, una situación compleja, donde una mayoría del pueblo argentino apuesta fuertemente a la ética del cuidado colectivo y una minoría, afortunadamente, apuesta a un individualismo enceguecedor y un individualismo que busca hacerle daño al otro y hacerse daño a sí mismo. Me parecía importante visibilizar esa ética que nos propone el mutualismo en la Argentina, ¿no? Bien. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Quería preguntarle en torno a los temas que van trabajando. Hay en el Congreso una deuda importante con el sector de las cooperativas, con el sector de las mutuales y de las organizaciones no gubernamentales en términos de actualización de la normativa. ¿Qué proyectos se empiezan a vislumbrar a partir de estos encuentros? ¿Cuáles son los focos fundamentales donde tienen que empezar a trabajar en esta gran demanda que está haciendo el sector, porque hace muchos años que está reclamando la atención de la Cámara de Diputados? Bueno, a mí me parece que hay dos cuestiones realmente importantes en esta etapa que estamos transitando. En primer lugar, la nueva impronta que la decisión del presidente Alberto Fernández le ha dado al protagonismo de la economía social y solidaria en la agenda nacional. Primero, una cuestión transversal, digamos, no encorsetar a la economía social en el ámbito del INAES o en el ámbito de una política social, sino proponerla como una herramienta de distribución del ingreso, como una herramienta de participación protagónica en la dinámica económica en general. Por eso lo importante del incentivo al consumo, lo importante de lo que tenga que ver con el lanzamiento de los planes de obras públicas dirigidos también al sector mutualista y cooperativo, lo que tiene que ver con el crédito y el ahorro desde otra lógica. Y en ese sentido, la instrumentación de las distintas herramientas que en materia de reactivación económica se vayan a impulsar, me parece que esta lógica de transversalizar la política en materia de economía social y solidaria es absolutamente necesaria, importante y oportuna. Y en segundo lugar, la territorialidad y la federalización de la política en materia de economía social, con el lanzamiento de las mesas, con el lanzamiento y la presentación de las distintas comisiones que van abordando la novedad de algunos sectores en materia de la economía social y solidaria, y me parece que eso nos desafía no solamente a nosotros en la Comisión de Cooperativas y Mutuales a construir una agenda, sino a impulsar hacia adentro de las distintas comisiones del Congreso la necesidad de transversalizar en las distintas temáticas la cuestión de la economía social como un instrumento novedoso para propiciar la distribución del ingreso y para propiciar la movilización económica en torno a eso, ¿no? En ese sentido, también va a ser necesario discutir la ley orgánica que ha formulado en su momento, que ha creado el INAES. Me parece que hay que adecuarla a los tiempos que corren, primero porque hay muchos sujetos emergentes, segundo porque la dinámica financiera o los instrumentos financieros, los instrumentos impositivos, los instrumentos fiscales, es necesario también rediscutirlos en el marco de los objetivos de los actores de la economía social, y porque también se incorporan las nuevas tecnologías, se incorporan instrumentos que tienen que ver con los medios de comunicación, donde el cooperativismo en su momento avanzó fuertemente y hoy, en los últimos 4 años, se ha producido un retroceso propio del modelo económico que imperaba, digamos, ¿no? Me parece que se ve mucho en los medios de comunicación cooperativos, se ve mucho en los enormes beneficios que han tenido las cooperativas eléctricas, los enormes perjuicios que han tenido las cooperativas eléctricas en contraposición con lo que pasa con los grandes prestadores como Edenor o Edesur, que prestan un servicio de cuarta para nuestros vecinos y vecinas
del AMBA, y que han recibido el beneficio de la dolarización de sus tarifas, han recibido condonaciones de deudas, y el cooperativismo hoy está en una situación absolutamente compleja que afortunadamente nuestro gobierno está tomando con mucha seriedad, con mucho compromiso en la búsqueda de estas resoluciones también, ¿no? Bien. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Le quería consultar, dentro de hoy y en la semana pasada estuvieron consultando una variedad de ámbitos, de cooperativas, de mutuales, de distintos sectores. ¿Cuáles fueron los puntos en común? ¿Cuáles fueron los principales reclamos para orientar, para salir de esta pandemia, para ese sector que está tan complicado? ¿Qué es lo principal que reclamaron? Visibilización y transversalidad de las políticas públicas, claramente. Visibilización como un sujeto que es protagonista de la... Hoy en la presentación de las organizaciones mutualistas nos pasaban un dato que es realmente importante visibilizarlo también, ¿no? En la Argentina hay 10 millones de argentinas y argentinos que forman parte de las asociaciones mutualistas. Y 28 millones de compatriotas reciben distintos tipos de prestaciones del mutualismo. Es un conglomerado realmente importante que muchas veces está invisibilizado porque pareciera o se ha construido una lógica donde da la sensación de que se pensara la economía social como economía barata para gente pobre y no como una herramienta que pueda ser protagonista de los procesos de reactivación económica, de los procesos de discusión de una nueva lógica económica. Y me parece que si tuviéramos que sintetizar tanto en los planteos que hizo el sector cooperativo la semana pasada como los que hizo el mutualismo el día de hoy, visibilización y necesidad de transversalizar la política pública de manera que tenga impacto en todos los ámbitos sobre los cuales ellos se desenvuelven, ¿no? De hecho, diputado, se viene discutiendo en el Congreso cuestiones que tienen que ver con la economía social. La ley de góndolas incluía a los sectores de la economía de las provincias. ¿Cómo también dar cuenta de esos procesos más integrales que no solo tienen que ver con la producción, sino también con la facilitación del consumo, ¿no? Que la sociedad toda pueda acceder a las producciones que desarrollan las cooperativas, sobre todo? Sí, tal cual. Ahí hay una decisión estratégica de nuestro gobierno que fue incorporar al INAES al ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. Me parece que nos da un norte. Ahora, un sujeto que es un emergente y que es protagonista en estos procesos es el movimiento de cooperativas populares y cooperativas que están orientando su tarea a la producción de alimentos de mediana o de baja escala en la Argentina. Huertas comunitarias, huertas populares, producción de alimentos de distinta índole. Me parece que esta necesidad de visibilización también implica la necesidad de acompañarlo con política pública. Y ahí la cuestión del consumo, hoy lo hablábamos también, ¿no? Para que haya consumo y para que haya dinamismo económico tiene que haber dinero en los bolsillos de las argentinas y los argentinos en general. Claro. Y hay que vincular la comercialización y el consumo popular como una estrategia novedosa, ya sea desde el punto de vista de las herramientas legislativas que podamos impulsar, como desde el punto de vista de las acciones de gestión que específicamente se puedan llevar adelante, porque ese sujeto emergente, ustedes imagínense, yo les cuento un dato muy chiquito en relación a mi provincia, que es lo que por ahí tengo más cercano, ¿no? Con el IFE, en la provincia de Neuquén, se atienden 104.000 personas. Perdón, hay... tengo el dato acá, disculpen. Son 104.000 personas que accedieron al IFE en la provincia de Neuquén. Bien. Estamos hablando de casi 1.100 millones de pesos por mes. Eso, si uno lo piensa desde el punto de vista del mercado, va directamente al consumo en los grandes supermercados. Claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir una estrategia para que el consumo popular también se retroalimente fortaleciendo las estrategias de comercialización y de producción de la agricultura familiar, en todo caso. Me encantó esto que dice, porque lo relaciono con el prejuicio de economía barata para gente pobre. Y enseguida se me cruza, bueno, ¿de qué manera, de qué forma, cuál sería el instrumento para que esto llegue tal vez a las grandes ciudades, donde están somos mayormente rehenes de grandes empresas, cuando podríamos estar, y creo yo que esta pandemia lo ha demostrado maravillosamente, las redes sociales que se han extendido, yo vendo esto, yo vendo lo otro. Fíjate la fuerza que tendrían si se unieran de esta manera en una mutual o en una cooperativa. ¿Cuál sería el camino para desterrar este prejuicio de economía barata para gente pobre, diputado? Bueno, yo creo que hay que insistir fuertemente en la construcción de políticas públicas que vinculen la comercialización con el consumo popular.
hablando en términos prácticos, el Estado Nacional hace una distribución fenomenal, sobre todo no solamente en este contexto de pandemia, sino a partir de lo que fue el 10 de diciembre, cómo se tomó el gobierno y cuál fue la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar políticas de distribución del ingreso a través de la tarjeta alimentaria, los bonos para los jubilados y pensionados, bueno, el IFE ahora. Es una torta de dinero, podríamos decir, que si nosotros no construimos los instrumentos jurídicos, pero además si no dotamos de fortalecimiento a las organizaciones que producen alimentos y que comercializan alimentos en otra escala, en otro volumen, pero con otro tipo de sujeto que emerge, estamos destinando todo ese dinero a la economía concentrada y estamos contribuyendo a la formación de precios, que ustedes saben que en la Argentina es en este tiempo los grandes supermercados y los grandes bancos vienen ganando dinero como nunca en el contexto de pandemia, pero nunca hacen un esfuerzo para poder contribuir al bolsillo del pueblo argentino en su mayoría. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer un enorme esfuerzo para construir instrumentos que permitan esta dinamización, ¿no? Vamos un poco al terreno político, a ver cómo se está leyendo a través de las redes sociales, ya lo vemos, a través de las reportajes a distintos funcionarios, cómo se está leyendo la marcha de ayer, el banderazo, cierto sector de la sociedad que está en contra de varias cuestiones, porque ayer no fue una sola consigna, sino unas cuantas, pero básicamente se centró en la cuestión de la libertad por cuarentena y la cuestión institucionalidad por esta reforma judicial que bueno, hay intenciones de que llegue a diputados, se está terminando en Senado, tengo entendido, ya esta semana quieren finiquitar y dar dictamen. Sí, la semana que viene quieren dar dictamen, claro. Hoy hubo una nueva audiencia con especialistas, 16 integrantes. 16. Diputado, ¿cuál es su reflexión después de la expresión de tantos ciudadanos ayer? A ver, primero yo planteo lo que reconocía y destacaba del movimiento mutualista como ejemplo, ¿no? La ética del cuidado colectivo. Me parece que acá el gobierno puede impulsar medidas, puede a través de un decreto nacional o decretos provinciales o municipales, definir medidas para sostener el distanciamiento social, para cuidarnos y demás. Pero hay un criterio de cuidado colectivo, de solidaridad ciudadana, que tenemos que construir entre todos y que me parece que ahí es donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos, sobre todo quienes tenemos no solamente responsabilidades institucionales, sino aquellos que tenemos la posibilidad de ser una figura pública y que muchas veces tenemos un micrófono adelante o una cámara de televisión. No ser prisionero de los intereses de los medios masivos de comunicación, con una campaña dirigida a la muerte. Digo, los que salieron a la calle ayer, algunos son suicidas y otros son cómplices de asesinatos a merced de las decisiones del Grupo Clarín y del diario La Nación en este caso, y que tiene un impacto en toda la Argentina. Me parece que hay una dirigencia política absolutamente irresponsable, absolutamente insensata, que ante la imposibilidad de poder construir una opción de gobierno o una opción política sobre la cual un conjunto de la ciudadanía pueda expresarse y pueda traducirle su apoyo, lo que hace es tomar esas iniciativas de los grandes medios de comunicación para propiciar acciones que tienen que ver con desestabilizar a un gobierno que desde hace 8 meses lo único que está haciendo es atajar penales, resolver los problemas estructurales que ellos nos dejaron, como el caso de la deuda insostenible e impagable, y tratar de mantener en funcionamiento las instituciones, como el caso de la Cámara de Diputados de la Nación, donde a partir de las instrucciones del presidente de la Cámara, Sergio Massa, como en el caso de nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, hay una indicación de que nosotros participemos activamente de las sesiones informativas, pero también esperando que volvamos a autorizar los protocolos para que siga funcionando la Cámara de Diputados, un mecanismo que es absolutamente necesario, democrático, republicano, porque no se llenan la boca hablando de republicanismo y de democracia, pero después no dejan funcionar las instituciones, y me parece que eso también es un tema que hay que visibilizar en esta etapa, ¿no? Al respecto, diputado, ¿ha tenido alguna novedad en estas últimas horas de estas reuniones que están iniciando el presidente de la Cámara o el jefe de su bloque con diputados opositores, mismo con ustedes? Sí. Hay diálogos. Nosotros en estas horas, en esta tarde, vamos a mantener reuniones de trabajo seguramente y se harán oportunas las comunicaciones. Nos parece también que usted hacía recién una reflexión respecto al tema de la reforma judicial. Sí. La reforma judicial fue parte de una plataforma electoral que nosotros presentamos durante el proceso electoral y que fue sometido a un proceso electoral justamente en el cual a nosotros nos votó la mayoría del pueblo argentino para llevar adelante ese programa de gobierno. Hoy sale Juntos por el No Cambio a proponer a pedirle al presidente que retiren la
el proyecto de reforma judicial, cuestión que nos parece por lo menos improcedente. El ámbito para la discusión, el ámbito para la construcción de las mayorías para que una ley salga o no, es el Parlamento Nacional, en su Cámara de Senadores y en su Cámara de Diputados. Entonces, no pueden ellos pretender llevar adelante su programa electoral, que fue derrotado en las elecciones democráticas llevadas adelante en agosto y en octubre del año pasado, pretendiendo gobernar a través de aprietes mediáticos o a través de aprietes utilizando el hartazgo lógico de un sector de la opinión pública y el hartazgo incitado de otro sector de la opinión pública que muchas veces no tiene capacidad de análisis respecto a lo que nos está pasando. Diputado, mil gracias por su tiempo y sabemos que tiene estas reuniones ya, por lo tanto lo dejamos en libertad de acción. Muy amable por su tiempo. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Hasta luego. Ay, no le pregunté, ¿ya cortó, diputado? ¿Cortó? Ahí está, provincia de Neuquén y el COVID, porque estamos haciendo la recorrida, hablamos con sus colegas a ver que nos cuenten cómo están las distintas regiones y las zonas rojas. ¿Nos da un partecito de cómo viene la situación? Bueno, nosotros tenemos en la zona de la confluencia neuquina, que es Neuquén, Plotier y Centenario, que sería como una especie de AMBA, por decirlo de alguna manera en términos nacionales, tenemos donde están mayormente concentrados los casos. Sí. Al mediodía de hoy tuvimos cerca de 50 casos, se sostiene, estamos siempre arriba de 50, 60 casos por día, se sostiene, con picos aquí en la confluencia y picos en Cutralcó, Plaza Huincul, que es la comarca petrolera. Correcto. Algunas otras localidades tienen algunos casos menores, las medidas se están sosteniendo, y obviamente estamos con la expectativa de que de a poco también se vayan abriendo las distintas actividades económicas, que en su mayoría ya han abierto, pero obviamente tratando de respetar y sostener los cuidados en general. Bien, bien. Ahora sí, diputado, mil gracias. Que siga muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Una muy querida tía que sí lo ve, porque ve en la familia, ¿viste? Que vive en Neuquén, capital. Y la tía Amelia, le mandamos besos. Bueno, ¿me querés decir algo? Porque la veo así. La veo así, ya sé. Voy para legislación del trabajo con un convenio muy interesante del que me va a hablar. ¿Pero me querías agregar algo? No. Justamente ahora tenemos otra comisión que también vamos a transmitir en minutos nada más, que tiene que ver con las reuniones que se hacen permanentemente por la fórmula jubilatoria. Sí, claro. Digo, para recordarles, todos los lunes se juntan, como ayer fue feriado, no se juntaron, se juntan hoy y por eso siguen avanzando con especialistas que vienen a trabajar y a plantear. Hoy vienen justamente fiscales generales, jueces, perdón, de Cámara que trabajan mucho la cuestión de los juicios de los jubilados, para tener mucha atención a eso. Bien, ojo, atención. Hoy escuchaba en la tele, en la tele, ¿te parece una televidente? Sí, también lo soy, claro está. Claro. En tele de aire que el periodista decía, bueno, la ley de cambio de fórmula jubilatoria recién se va a tratar en diciembre como si no se moviera nada. Y yo que estoy acá y tengo que decirlo... Le hablabas al televisor y le decías... Señor, se viene trabajando, dígale a la gente, porque para que algo llegue a recinto, muchas veces pasa que se necesitan por ahí, si hay un acuerdo político, pocas sesiones, pocas comisiones, y si no, meses, porque van meses y meses en esta comisión para determinar la fórmula jubilatoria que va a reemplazar esta decisión del Ejecutivo por una ley que está suspendida. Claro, hay que recordar eso, está suspendida desde diciembre del año pasado, la fórmula en que se aplica para el ajuste de los saberes jubilatorios y de pensiones, que se hace semestralmente, ahora es por decreto. En este contexto, justamente el presidente ha anunciado los aumentos. Pero se vienen reuniendo con especialistas, el diputado Casareto de la provincia de Entre Ríos, justamente el Frente de Todos, viene reuniendo especialistas para que cuenten las opiniones que tienen sobre cuál es la mejor fórmula, ¿no? Están analizando qué pasa en otros lugares del mundo para traerla aquí. Y por eso es importante lo que pasa hoy, porque son jueces, ¿no? Jueces de Cámara, de apelaciones, donde van muchos de esos juicios que uno dice, ¿qué pasa con los juicios de los jubilados? Bueno, son ellos quienes van a poder dar hoy una mirada sobre este tipo de demandas que vienen haciendo. ¿Qué es lo que, en definitiva, le piden a la justicia a los jubilados y pensionados que tienen un desfasaje en sus saberes para mejorar y ampliar y hacer una fórmula mucho más equitativa? Sí, acá es como que no surgen tantas diferencias entre el oficialismo y la oposición, sino tratando de encontrar más, si es por inflación, si es por los salarios, tratando de encontrar una vuelta para que no terminen perdiendo los saberes de los jubilados y también respetar la recaudación también, que no es infinita, ¿no es cierto? Bien, señores, Comisión Cultura, Bauer, que va a estar esta semana... Agricultura y ganadería, mañana a las 11 es la segunda reunión. La otra vez fueron temas que tal vez no tenían mucho que ver con pandemia, ahora van a entrarle de lleno segura.
de todo un poco. Eso dentro de un ratito. Amanda. Sí, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, viene ya preparándose para discutir en la Cámara de Diputados una media sanción que viene de la Cámara de Senadores, que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Algo que el presidente había ya planteado el 1 de marzo cuando vino a inaugurar las sesiones ordinarias y planteó, es un convenio que la Organización Internacional del Trabajo construyó el año pasado, en el 2019, y que regula y manda a los estados a que garanticen lugares de trabajo y condiciones de trabajo libres de acoso sexual y de violencia laboral. Bien. Algo que es muy importante, ¿no? Porque se está pensando en la regulación del teletrabajo, en las situaciones también de los protocolos de violencia de género que se implementan o se buscan implementar en los distintos sectores del trabajo. Va a comenzar con una ronda de expositores que vienen a plantear la importancia de este convenio y de trabajar con políticas públicas para construir ambientes libres de violencia y acoso, que es una temática que hace más de 20 años se busca legislar. Se ha desactualizado mucho la legislación y por eso este convenio internacional que manda a todos los estados a ratificarlo para que sea incorporado al plexo normativo que ya existe, ¿no? Bien. En ese sentido, bueno, avanza ese tema. Muchas cuestiones para analizar y, por supuesto, dentro de instantes nada más está la Comisión Mixta de Actualización de Fórmula Jubilatoria y, claro, mañana tendremos todos los datos y en la continuidad informativa de DTV con este y todos los temas de la Cámara Baja. Chao.